Hoy les voy a seguir leyendo Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, adaptado por Martin Jenkins. Hoy les seguiré contando la parte de la historia donde Gulliver visita Lilliput. Escuchen con atención. Ahora contaré brevemente cómo era mi vida en este país durante los 9 meses y 13 días que residí en él. Gracias a mi habilidad manual fabriqué una mesa y una silla con los árboles más altos del Parque Real. 200 costureras me hicieron camisas, sábanas y manteles. 300 sastres cosieron el resto de mi ropa y 300 cocineros me preparaban la comida. Subía a mi mesa a 20 camareros que me servían, mientras otros 100 aguardaban en el suelo, unos con bandejas de carne, otros con barriles de vino. Su cordero no es tan bueno como el nuestro, pero la ternera es excelente. Un día el emperador y su familia manifestaron el deseo de tener la dicha, así lo expresaron, de compartir la cena conmigo. Así que vinieron a casa y se sentaron en sillones de ceremonia sobre mi mesa, acompañados por sus guardias. También había venido Flimnap, el tesorero, que de vez en cuando me miraba con aire rencoroso. Yo comí más de lo habitual para impresionar al emperador, pero supe después que eso había servido para que Flimnap me atacara de nuevo, pues convenció al emperador de que yo estaba arruinando el país. Dijo que ya había costado al tesoro más de 1,5 millones de spruks, la moneda de oro más valiosa, y que debían librarse de mí cuanto antes. Hablando del tesoro, debo aprovechar la oportunidad para contar ciertas habladurías. Se decía que su esposa andaba encaprichada conmigo y que hasta me había visitado sola y en secreto, lo cual era absolutamente falso. Es cierto que acudía a verme a menudo, pero siempre lo hacía acompañada, normalmente de su hermana, su hija y una amiga. Pero por entonces muchas otras personas venían a visitarme. Yo solía colocarlos con sus carrozas sobre una mesa con barandilla y las carrozas, a veces había hasta 4 a la vez, circulaban por ella mientras yo charlaba con sus ocupantes. Aunque Flimnap comprendió al final que aquellas presuntas relaciones no eran más que habladurías y que sus celos eran infundados, siguió disponiendo al emperador contra mí. Por aquella época recibí la visita secreta de una persona importante en la corte. Yo le había hecho un gran favor en un momento en que él había caído en desgracia ante el emperador y yo sabía que podía confiar en él. Me contó que algunas personas influyentes habían preparado un documento en el que se me acusaba de traición. Eran el almirante Skirresh Bolgolam, mi más acérrimo enemigo, que me odiaba aún más después de mi victoria sobre los blefuscudianos hubiera ensombrecido sus propios méritos. El tesorero Flimnap, cuya enemistad conmigo era notoria a causa de su esposa, y por último, el general Limtok, el chambelán Lancol y el juez supremo Balmuf. El documento me acusaba de alta traición y de haber cometido otros graves delitos, entre los que se destacaban haberme aliviado en el palacio con el pretexto de apagar el incendio de las estancias de la emperatriz. Tras la captura de la flota de Blefuscudiana, haberme negado a ayudar al emperador a conquistar Blefuscu y convertirla en provincia de Lilliput. Haber ayudado a los embajadores blefuscudianos. Encontrarme preparando un viaje a la corte real de Blefuscu, para el que solo había recibido una autorización verbal del emperador. Mi informador me dijo que mientras se discutía el documento, el emperador me había defendido en varias ocasiones, recordándoles a las demás las diversas formas en que yo les había ayudado. Pero el tesorero y el almirante no aceptaron aquel argumento e insistieron en que habría que prender fuego a mi casa por la noche para que yo muriese horriblemente quemado, mientras el general me enviaba 20.000 hombres con flechas emponzoñadas para que me hirieran la cara y las manos. Al propio tiempo los criados debían empapar mis sábanas y camisas con un veneno que me haría agonizar terriblemente. El general se puso de su parte, pero el emperador pensaba que había que perdonarme la vida. Pidió consejo a Reldresal, mi amigo, y este sugirió que bastaría con dejarme ciego para castigar mis graves delitos. Luego añadió que todo el mundo elogiaría la misericordia del emperador si, considerando los servicios que yo había prestado, su majestad decidía perdonarme la vida. Aquella propuesta enfureció al almirante Bolgolam.
Me acusó de ser un decidido partidario de los extremos anchos y del mismo modo que había orinado para apagar el fuego de las estancias de la reina, y esto lo dijo con una expresión de horror, podría inundar por el mismo procedimiento el palacio real. La traición, dijo, anidaba en mi corazón, así que debía ser ejecutado. El tesorero añadió que arrancarme los ojos no resolvería el problema de mi cara manutención, y que si quedaba ciego, incluso, podía comer más. El emperador aceptó que mi ceguera podía no ser suficiente castigo, pero aún así no quería condenarme a muerte. Entonces, Reldresal propuso que me dieran cada día menos cantidad de comida para que me fuera debilitando y acabara muriéndome de hambre. De ese modo, mi menguado cuerpo produciría menos putrefacción y hedor. Finalmente se acordó esto último, aunque el plan para matarme de hambre había de mantenerse en absoluto secreto, y se dictaminó que la sentencia de arrancarme los ojos debía ejecutarse al cabo de 3 días. Tras oír todo esto tuve que tomar una determinación. Pensé en resistirme. Podía haber arrasado fácilmente la capital lanzando rocas contra ella, pero aquello iba contra mi honor de Nardak. Opté por dirigirme a Blefuscu, ya que el emperador me había dado permiso para ello. Así que a la mañana siguiente salí para la costa y me apoderé de un barco de guerra de la flota liliputense. Me quité la ropa, la puse en el navío junto con mi colcha y crucé el estrecho en dirección al puerto real de Blefuscu. Hacía ya tiempo que los blefuscudianos me esperaban. 2 guías me indicaron el camino hacia la capital, que también se llamaba Blefuscu. El emperador y la emperatriz de aquel reino, seguidos por todo su séquito, salieron a recibirme. No les dije que había caído en desgracia, sino que había venido a visitarles, tal y como se lo había prometido, y que para ello tenía el permiso del emperador de Lilliput. El emperador y toda la corte me trataron extraordinariamente bien, aunque no había edificio lo bastante grande como para albergarme, así que resultó incómodo tener que dormir en el suelo envuelto en mi colcha. A los 3 días de mi llegada fui a dar un paseo por la costa nordeste de Blefuscu y distinguí en el mar algo que parecía un barco volcado. Me quité los zapatos y las medias y me acerqué nadando hasta él. Era en efecto un bote que había sido arrastrado por la marea. Inmediatamente regresé a la capital y pedí al emperador que me prestara los 20 buques más grandes que le quedaban tras la pérdida de su flota, junto con 3.000 marineros. Los barcos bordearon la costa mientras yo regresaba al lugar a campo traviesa. Me desvestí y fui por la embarcación. Laté a una de las naves blefuscudianas y nadé con mucho esfuerzo, empujando el bote con una mano, hasta que pude hacer pie. Luego lo até con sogas a 9 barcos más, y así, remolcado por los barcos y empujándolo yo, llegó el bote a la orilla. Esperé a que bajara la marea y con la ayuda de 2.000 hombres, mucha soga e ingeniosas máquinas, conseguí dar vuelta el bote, que solo estaba levemente averiado. Tardé 10 días en fabricarme un par de palas con las que fui remando hasta el puerto real de la isla. Al verlo, la gente quedó admirada. Expliqué al emperador que aquella era mi oportunidad de regresar a mi propio país y le pedí permiso para equipar la embarcación, abandonar Blefuscu, y su majestad me lo concedió. Hasta entonces no había tenido noticias del emperador de Lilliput. Luego supe que ignoraba que yo estuviera al corriente de lo que se planeaba contra mí y creía que simplemente había ido a Blefuscu de visita, con intenciones de volver pronto. Pero mi larga ausencia le había hecho sospechar y había enviado al país vecino un mensajero importante con una copia del documento que me incriminaba. Esa persona explicó que yo había huido de la justicia y que si no regresaba en un plazo de 2 horas, me retirarían el título de Nardak y me declararían traidor. Confiaba en que el emperador de Blefuscu me hiciera atar de pies y manos y me devolviera a Lilliput. El emperador de Blefuscu estuvo considerando esta petición durante 3 días y luego mandó a Lilliput un mensaje en el que decía que, a pesar de que yo le había requisado la flota, había sido también de mucha ayuda para su pueblo al redactar el tratado de paz, por lo que no podía tratarme como a un criminal. Añadía que al fin y al cabo, como yo había encontrado un bote enorme
que podía utilizar para marcharme, en unas pocas semanas ambos imperios se verían liberados de mi presencia. Estamos leyendo Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. Hoy leímos otra parte de la historia del viaje de Gulliver a Lilliput. Esta historia continuará.